Estimados amigos que nos escuchan y hermanos amados de la Congregación de Fuente de Agua Viva, Dios los bendiga una vez más. Bienvenidos a este nuevo mensaje. Quisiera leer lo que dice Juan 16:33. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esas son palabras de Jesús. Amados hermanos que me escuchan, me ven a través de este video. En estos tiempos son tiempos de incertidumbre, son tiempos de cambios radicales para muchos, son tiempos de enfermedad para muchos, de aislamiento para muchos, de pandemias. Para otros son tiempos de crisis económicas, de crisis familiares, de crisis de salud. Pero podemos decir en general que son tiempos difíciles para muchas personas, y en estos tiempos hay muchas personas que viven agobiadas, que viven angustiadas, que viven con temor en su vida, que viven con la incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana, qué es lo que va a suceder el mes que viene, la semana que entra. ¿Iremos a volver a la normalidad? ¿Iré a recuperar mi trabajo? ¿Podré volver a tener ingresos? Etcétera. Hay un sinnúmero de cosas que preocupan a muchas personas en este momento. Y muchos están necesitados de paz mental y emocional en estos momentos. Hay gente incluso que ni siquiera puede dormir, pensando en qué va a pasar el día de mañana, si vamos a poder pagar los gastos que tenemos, cómo le vamos a hacer, etcétera. Hay muchas cosas que les están robando el sueño a muchas personas. Todas estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial han traído desesperación, han traído angustia, han traído temor a muchas personas. Muchos están necesitados urgentemente de paz mental. Están necesitados de paz emocional. Pero yo les quiero hablar en este día de un tipo de paz que es la puerta, que es la llave a la paz mental y emocional. Sin esta paz, estoy seguro y puedo decir que ninguna persona realmente puede tener paz mental y emocional en su vida. Una paz verdadera. Esta paz de la que yo te estoy hablando en este día, de la que te quiero hablar en este día, es la paz con Dios. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Bueno, para poder responder a esta pregunta, es necesario regresar a los inicios de la creación de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 1 al 24. No lo voy a leer en este momento, pero tú lo puedes revisar después. Trata resumidas cuentas de lo que sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y es que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, amados amigos y hermanos,
tienen que ver con ese momento crítico en la historia del ser humano, en la historia de la creación de Dios. Y en este momento es necesario regresar para poder responder qué es la paz con Dios. Ese momento de la historia que se narra allí en Génesis 3, del versículo 1 al versículo 24, es donde Adán y Eva cometieron el error más grande en la historia de la humanidad. Al retar deliberadamente a Dios, ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, con las consecuencias negativas que Dios ya les había advertido de antemano, que era la muerte no solamente física, sino la más devastadora de todas, la muerte espiritual. Es a partir de este momento en la historia de la humanidad que es un momento de rebeldía y de desobediencia al mandato explícito de Dios, en que la raza humana rompe la relación perfecta y armoniosa que había hasta ese momento con Dios. Comienza desde entonces una guerra que es la guerra que más tiempo ha durado en la historia de la humanidad. Esa guerra es la guerra contra Dios. En esta guerra contra Dios, las armas que se usan, que se han usado, no son rifles, no son balas, no son tanques, no son bombas, ni nada por el estilo. El arma más letal en esta guerra con Dios, usada por casi el 100% de la humanidad, se llama rebeldía contra la voluntad de Dios y desobediencia a los mandatos de Dios. ¿Y por qué dije que las armas o el arma que se usa más letal son estas? Porque con nuestra rebeldía y desobediencia no es que le hagamos daño a Dios. En realidad, nos herimos y nos hacemos daño a nosotros mismos. Así es, estimados amigos y hermanos que me escuchan. Estas armas, aunque dirigidas hacia Dios, en realidad, a quien le hacen daño, y mucho, por cierto, es a nosotros mismos. Porque equivocadamente, cuando hacemos nuestra voluntad, sin tomar en cuenta a Dios, y cuando vivimos la vida a nuestra manera, sin importarnos para nada lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, lo único que logramos es hacernos daño a nosotros mismos. Es causarnos dolor a nosotros mismos. Y es en realidad una forma de suicidio espiritual. Porque lo único que al final tenemos de todo esto es la muerte espiritual y la separación eterna de Dios si no dejamos de actuar de esta manera absurda en esta guerra contra nuestro Creador. Te quiero leer lo que dice Proverbios, el capítulo 14, versículo 12. Dice así:
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para muchas personas la manera en la que viven es la correcta. Y aquí déjame decirte, estimada persona que me escuchas, que yo no estoy aquí para juzgarte, ni para juzgar tu vida, ni lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Yo estoy aquí para mostrarte que existe una manera de tener paz con Dios. Y si tú estás dispuesto a escuchar hasta el último momento lo que tengo que decirte de parte de Dios, yo sé que tú vas a obtener esa paz que Dios quiere para tu vida. Existen muchos versículos bíblicos para comprobar que los seres humanos siempre hemos estado en guerra contra Dios. Pero por cuestiones de tiempo voy a mencionar solo algunos de ellos. El primero que se menciona en la Biblia, el primer versículo que habla de esta guerra contra Dios, que todos los seres humanos hemos tenido a través de la historia, se encuentra en Génesis, capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios dice, no contenderá mi espíritu, eso significa que no luchará, no peleará su espíritu con el hombre o con el hombre. Esto habla de que el ser humano siempre ha estado en una guerra constante con Dios. Y en esa guerra, la batalla más dura es porque el ser humano siempre ha querido hacer su propia voluntad y no la de Dios. En esta guerra que el ser humano ha emprendido contra Dios, que es una guerra absurda, por cierto, se trata de voluntades. Es decir, yo como ser humano quiero hacer las cosas a mi manera y no quiero que nadie se meta conmigo, incluyendo a Dios, en cómo debo de vivir mi vida. Así que Dios dice en Génesis 6:3, de una manera u otra, que su espíritu no va a pelear por siempre con el ser humano. Va a llegar un momento, la vida de cada ser humano, en que después de muchos intentos de parte de Dios, tal vez por acercarlo a su presencia, si esta persona es renuente, si esta persona es necia, si esta persona es orgullosa, Dios lo va a dejar o Dios la va a dejar. Hay otro versículo que quisiera mencionarte y que se encuentra en Daniel, capítulo 9, versículo 5. Y dice así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso es refiriéndose a Dios. Leerte lo que dice Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por último, quiero leerte lo que dice Romanos. Bueno, te lo voy a decir de memoria. 3:23 es un versículo pequeño. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Entonces, en realidad, la palabra de Dios de muchas maneras nos dice que el ser humano siempre ha estado en guerra con Dios, en guerra por hacer su voluntad, en guerra con Dios por vivir su vida fuera de los lineamientos de Dios, por vivir como desea en su corazón, de acuerdo a los deseos de su corazón. Ahora que ya sabemos que todos los seres humanos estamos o hemos estado en guerra con Dios y en rebeldía contra sus mandamientos, esto es lo que la palabra de Dios llama pecado. Este pecado y esta rebeldía contra Dios es lo que verdaderamente nos aparta de Él. Y la única solución para hacer la paz entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 3:16, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, amigo, que me escuchas y que me ves a través de este video, el primer paso para estar en paz con Dios es aceptar el sacrificio que su amado Hijo Jesús ofreció en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios el Padre. Y déjame decirte que esto no es solo saber históricamente lo que Jesús hizo en esa cruz, sino entender que cada uno de nosotros lo pusimos en esa cruz, que clavamos sus manos y sus pies a esa tabla y que nosotros somos los culpables de su muerte. Por causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones es que Jesucristo tuvo que morir en la cruz. En realidad, nosotros somos culpables de su muerte. Nosotros somos los causantes de su muerte. Así que el primer paso es entender que por mi culpa y por mis pecados es que Jesús murió en esa cruz. Y eso, persona que me escuchas, debe de dolernos en el corazón. El saber que yo y que tú somos los responsables directos de la muerte de Jesucristo nos debería de llenar de un profundo dolor y tristeza en nuestro corazón. Si usted que está viendo este mensaje nunca ha experimentado ese dolor y tristeza por la muerte de Jesús, entonces déjame decirte que tu corazón todavía no está preparado para el segundo paso, para poder reconciliarte con Dios.
Pero si usted en este mismo momento está experimentando este dolor y tristeza, porque entiende que Jesús murió por usted y por mí en la cruz, entonces usted está preparado o está preparada para el segundo paso en la reconciliación con Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios llama arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Con todo el corazón debemos de arrepentirnos de haber ofendido a un Dios santo con nuestros pecados y rebeliones. Si usted siente o ha experimentado este dolor en su corazón, realmente, entonces usted está preparado para arrepentirse, para pedirle perdón a Dios, para entender y reconocer delante de Él que fue por sus pecados que Cristo murió en la cruz. Entonces usted está listo, si ha experimentado ese dolor verdadero en su corazón, esa tristeza por la muerte de Jesús, usted está listo para reconciliarse con Dios, para arrepentirse verdaderamente y hacer las paces con Dios. ¿Qué le parece si usted y yo oramos juntos, pidiéndole perdón a Dios por haber causado la muerte de un ser inocente llamado Jesús, que no tenía por qué haber tomado nuestro lugar en esa tortura tan horrenda, pero que por amor a usted y a mí padeció voluntariamente hasta la muerte, y una muerte de cruz? Me gustaría invitarte, persona que me estás escuchando, me estás viendo a través de este mensaje, que en este momento cerraras tus ojos y que hicieras una oración con todo tu corazón. Yo te voy a guiar, pero yo te pido con todo mi corazón que de verdad hagas tuyas estas palabras y con toda sinceridad se las digas a Dios. Yo solamente te estoy dando un modelo a seguir, pero hazlo con todo tu corazón. Tal vez tú no sabes orar. Ninguno de nosotros nacemos sabiendo orar. Orar es platicar con Dios de una manera normal, de una manera como lo hace el papá con el hijo, como lo hacemos de frente a una otra persona. Eso es orar y decirle las inquietudes que hay en tu corazón, los sentimientos, las dudas o los anhelos que hay en tu corazón. Eso es orar con Dios, mostrarte con Él tal cual eres, con tus propias palabras. Así que en esta noche yo quisiera invitarte a que hicieras una oración de confesión, una oración en la que le pidas a Dios perdón por todos tus pecados, pero de una manera genuina, de una manera verdadera. ¿Te parece si cierras tus ojos ahí donde estás? Yo que te voy a pedir que repitas conmigo estas palabras, pero hazlas tuyas, por favor. No las repitas mecánicamente. Vamos a orar. Padre bendito, en este día reconozco delante de ti que he vivido mi vida a mi manera, que he hecho las cosas a mi manera, que nunca te he pedido permiso, ni te he pedido conocer tu voluntad para mi vida, sino que he hecho de mi vida lo que he querido siempre, Señor. Y en esta tarde, en este día, quiero pedirte perdón, porque reconozco en este momento, Señor, que tu Hijo Jesús pagó un precio para que yo pudiera reconciliarme contigo en este día. Tuvo que morir de una manera horrible, de una manera horrenda, para poder pagar el precio
de mi maldad, lo que mi maldad merecía, Señor, que era la muerte eterna y la separación eterna de ti. Pero en este día, Señor, yo te pido que tú me limpies con tu sangre preciosa, con la sangre preciosa de ese Cordero bendito de Jesús. Te pido que me limpies de toda maldad y de todo pecado. Te pido que me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tomes mis pecados y los eches en lo más profundo de la mar. Y nunca más te vuelvas a acordar de ellos, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amada persona que me escucha, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, la palabra de Dios dice que te vuelves un hijo, que te vuelves una hija de Dios. Inmediatamente. Si tú has hecho esta oración de reconciliación con Dios, déjame decirte que a partir de este momento tú eres llamado un hijo de Dios y que todo hijo de Dios tiene derecho a experimentar la paz y la tranquilidad que Dios promete en Juan, capítulo 14, versículo 27. Y te lo quiero leer. Escucha por favor lo que dice, porque este es el motivo de este mensaje. Que tú puedas estar en paz, que puedas tener una paz verdadera, una paz que nadie más te puede dar sino solamente Dios a través de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 27 dice, Jesús hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estimado amigo, amiga que me escuchas, déjame decirte que a partir de este momento tú puedes pedirle a Dios, ahí donde quiera que estés, que se lleve de tu vida y de tu corazón todo temor, toda angustia. Porque la palabra de Dios también dice en Filipenses 4:7, y te lo voy a leer. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está por encima de cualquier pandemia. Esa paz de la que Dios habla aquí en Filipenses 4:7 está por encima de cualquier crisis económica o de cualquier crisis familiar o de salud. Esa paz de la que Dios te habla aquí y nos habla aquí es una paz que vence cualquier circunstancia, cualquier problema. Y esa paz se lleva todo temor. No debe de haber temor en la vida de ni en los corazones de los hijos de Dios. Este ha sido el mensaje, amados hermanos. Es posible tener paz, experimentar paz en medio de esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial, de esta pandemia que estamos viviendo. Sí es posible. Para los hijos de Dios es posible tener paz mental, emocional y espiritual, porque estamos en paz con el que ha hecho y ha creado la paz, que es Dios. Dios te bendiga. Quiero mandar un saludo muy afectuoso una vez más para todos mis hermanos y hermanas de Fuente de Agua Viva. Los amamos, amados. Les seguimos deseando con todo nuestro corazón que la bendición y la protección de Dios esté sobre ustedes y sobre sus hogares y sobre cada uno de sus familiares. Los bendecimos en el nombre de Jesús.